Muy bien, en sesiones anteriores nosotros ya habíamos definido como tal la tabla de frecuencias para un par de ejemplos, en cuyo caso nosotros vamos a determinar el ejemplo que se encuentra sombreado de esta forma, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros aquí ya lo encapsulamos todo como una función cuyo argumento principal, todo lo que esté dentro del paréntesis, es justamente la data que yo estoy definiendo, ¿sí? Esta tiene una serie de operaciones aritméticas como el rango, la regla de Sturges para determinar el número de clases o en su defecto, el número de intervalos para el histograma. Esto de aquí es sencillamente para determinar la amplitud de los rangos, que es la relación entre el rango y el K, en cuyo caso es muy importante porque nosotros aquí lo estamos redondeando al inmediato superior, ¿sí? Scaling básicamente es una función que nos permite redondear al inmediato superior. Y bueno, básicamente con un par de bucles, condiciones que nosotros estamos ejecutando, ya podemos sencillamente definir y crear nuestra propia tabla de frecuencias, la cual observamos a continuación. Ahora bien, este de aquí consta de varias columnas en las que vamos a detallar a continuación. El número sub i es la observación iésima en cada fila. La clase de intervalo es sencillamente el rango. Recordemos que es incluyendo el extremo izquierdo sin incluir el extremo derecho, así sucesivamente. La marca de clase, que es la semisuma de cada intervalo en cada fila. La frecuencia absoluta, correcto, es decir, el número de observaciones asociados o acumulados en dicho intervalo. Recordemos que la premisa es incluyendo sin incluir, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es sencillamente la observación en la posición consecuente en una unidad más la posición anterior en una unidad, ¿sí? Y la sumamos. Y básicamente es el comportamiento. Como hint, tenemos que en la última observación como pista de toda frecuencia absoluta acumulada bien realizada en una tabla de frecuencias representa el tamaño muestral. Entonces, para cuyo caso nosotros tenemos 40 elementos asociados a data, que es la data que estamos observando aquí. Y es curioso porque efectivamente tenemos un tamaño muestral de 40 elementos. Y bueno, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es sencillamente de igual manera. Si yo me posiciono desde la segunda fila, sería la fila actual más el valor anterior en una posición de distancia, en una unidad de distancia, ¿sí? Es decir, si yo estoy en la segunda posición, sería la segunda posición más la primera, la tercera posición más la segunda, y así sucesivamente, su anterior más el inmediato consecuente superior, en una unidad en cuanto a la posición. Ahora nosotros aquí inclusive ya habíamos definido también una serie de gráficas, si fuese el caso, pero ahora nosotros la vamos a definir aquí en MATLAB, porque es importante también emplear varios lenguajes de programación, varios ambientes de programación para nosotros poder idear o trasladar el lenguaje de programación idóneo a nuestra necesidad. Yo voy a copiar estos datos, que son los que estamos observando aquí. Voy a denominarlos como un vector C. Aquí los voy a ubicar de esta manera, ¿sí? Que sencillamente los que estamos ubicando aquí en pantalla, básicamente. Aquí los ubicamos en el punto y coma. Es importante hacer esto de aquí. Pero ¿por qué no sale de esta manera? Porque nosotros primero tenemos que ubicarlo o encapsularlo en un código. En primera instancia podemos poner un título. Podemos ubicar representación, ¿sí? Gráfica de la tabla de frecuencias. Sí, de la tabla de frecuencias. Muy bien. Como voy a codificar, ¿de acuerdo? Nosotros ya ubicamos code. Y aquí en este caso ya comenzamos como tal a codificar. Listo. Sería entonces sencillamente considerar esta información que vendría a ser mi punto de partida, ¿correcto? O mi variable de entrada. Si nosotros observamos aquí en el área de operaciones que la podemos ubicar de igual manera en el lado derecho, no habría ningún inconveniente, pero vamos a ajustarlo para poder
observarlo de mejor manera. ¿Sí? Aquí vamos a ubicar un CLC y un clear all. ¿Sí? Perfecto. Esto de aquí nos faculta la opción de poder eliminar todas las variables creadas en el lado izquierdo y a su vez eliminar todo el histórico que observamos en el lado derecho para poder observar lo siguiente. Ejecutamos esto, que es el código que nosotros estamos considerando. Lo podemos inclusive ajustar, pero por simplicidad lo voy a dejar ahí. Yo ya tengo creado aquí mi variable, que es mi variable x, ¿sí? Que es la que se observa aquí. Y no es más que este arreglo que estamos observando. Pero, ¿por qué me sale de esta forma y no como un arreglo unidimensional? Porque no lo estoy trabajando como un arreglo unidimensional. Yo lo tengo que trabajar sí o sí como un arreglo unidimensional para poder considerarlo como un vector, que es lo que nosotros queremos, básicamente. Si no, me va a salir una columna de n filas con n columnas. Y ahí es un problema. Eso no puede pasar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ajustarlo de tal forma que ya tenga varias columnas asociadas, pero una sola fila. ¿Por qué? Porque tiene que simular como si fuese un vector. Entonces es muy importante. Al inicio teníamos una dimensión de 10 por 40 o 10 por 4. ¿Sí? Ahora tenemos una sola fila de 40 columnas. Esto de aquí es lo que se denomina como un vector, que vendría a ser un arreglo unidimensional de valores. Recordemos que un vector, si bien es cierto, tiene magnitud, dirección y sentido, pero nosotros aquí en primera instancia teníamos una matriz cuyas dimensiones eran de 10 por 4, ¿correcto? Pero eso no era cierto porque no es lo que queríamos plasmar en primera instancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer una vez corroborado que efectivamente tengamos un arreglo unidimensional? Sencillamente continuar con el código. Pero ya lo tenemos establecido, que es lo importante. Entonces, este como tal es mi vector. Yo lo voy a dejar como lo que es un vector, efectivamente. Pero vamos a ubicar un vector o arreglo unidimensional de datos. En MATLAB, a diferencia de RStudio, en RStudio nosotros utilizamos numeral para poder comentar oraciones. Pero aquí en MATLAB nosotros utilizamos un signo porcentual, ¿sí? Un signo de porcentaje para poder determinar que efectivamente este es un comentario. Muy bien, entonces aquí vamos a definir como tal un vector. Es importante definir el comentario porque es un comentario. Vector con las marcas de clase. ¿Cuáles vendrían a ser las marcas de clase? Es ahí el dilema. Si es que yo no lo hubiese calculado de manera manual, yo no puedo determinar que efectivamente esto de aquí corresponda a una marca de clase asociada por cada fila elaborada dentro de mi tabla de frecuencias. Como nosotros hemos automatizado como tal esta actividad manual, que ya la vamos a hacer por cierto manual, nosotros aquí tenemos las marcas de clase. Estas marcas de clase son las que van a ir aquí en nuestro algoritmo de MATLAB para poder determinar la representación gráfica, tales como el histograma y un diagrama de puntos inclusive para poder visualizar el comportamiento de los datos.